Quiero darte la bienvenida especial a esta serie que llamamos El Tonto y el Sabio. Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está mirando en auditorios extendidos allá en Beltrán. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y quiero hablarte acerca de lo que significa esta serie que a lo largo de 3 semanas vamos a estar desarrollando. El tonto y el sabio. Poné la mano sobre uno que tengas al lado y decí el tonto, y poné la mano sobre otro y decí el sabio. Tal vez esta serie, y espero y oro para que esta serie te lleve a ser un poco más sabio. Tal vez esta serie te lleve a ser un poco menos tonto. Cualquiera de los dos resultados es aceptable. O que te conviertas en alguien más sabio, o que te conviertas en alguien menos tonto. A lo largo de estos 3 episodios vamos a estar inspirándonos en los 3 casos donde los apóstoles le dicen a la iglesia: no sean tontos. A lo largo de todo el Nuevo Testamento hay tres exhortaciones donde los apóstoles le dicen a la iglesia: no sean tontos. Y vamos a estar repasándola a lo largo de estas 3 semanas. Quería comenzar con esta aclaración: no vale ofenderse. Decirle a que tenés al lado: no vale ofenderse. Para que llegues al fin de la serie, no vale ofenderte. Decirle a que tenés al lado: no vale ofenderte. La primera semana vamos a estar hablando acerca de lo siguiente. Le puse un título largo a modo de refrán. El tonto no se responsabiliza de sus errores, pero el sabio construye sobre ellos. La segunda semana se llama: el tonto no entiende la voluntad de Dios, pero el sabio aprovecha cada día para acercarse más a ella. Y en la semana final, la tercera semana, vamos a estar hablando de lo siguiente: el tonto que no le funciona la fe, pero que el sabio tiene una fe viva y fructífera. Así que vamos a ir al versículo guía que nos va a guiar a lo largo de estas 3 semanas. ¿Estás listo? Bien. ¿Estás listo? Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, versículo 15. Dice así: tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. A lo largo de toda la palabra vamos a encontrar una dicotomía. Vamos a encontrar al sabio y vamos a encontrar al tonto. Los vamos a encontrar enfrentados. Y el mayor contraste está ahí en el libro de Proverbios. ¿Leíste Proverbios alguna vez? Son 31 capítulos, lees uno por mes y el mes tiene 31 días. Al final del mes lo terminaste. Y te vas a dar cuenta de algo: continuamente enfrenta al tonto y al sabio. Al tonto lo llama necio, lo llama burlón, lo llama torpe. Depende de la versión. El sabio casi siempre es sabio, diligente. Es una persona que ha aprendido algo que el tonto no. Así que continuamente vemos enfrentado al tonto y al sabio. Vemos esta oposición. Por ejemplo, Proverbios capítulo 10, versículo 1. Dice: el hijo sabio alegra al padre. Si tenés un hijo sabio al lado, acaricialo, sonreí. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio, es decir, el hijo tonto, es tristeza de su madre. Si tenés un hijo tonto al lado, no hagas nada para que no se ofenda, para que no se sienta mal. Y vemos a lo largo de toda la Biblia esto, en el mismo capítulo, Proverbios 10, 14, lo voy a leer en la TLA, la versión TLA, traducción lenguaje actual. Dice: el sabio sabe callar, el tonto habla y causa problemas. ¿Te metiste alguna vez en un problema por hablar de más? Amén, grita. Eso está de más. El sabio sabe callar, el tonto habla y causa problemas. Ahora, la Biblia hace un esfuerzo importantísimo en explicarnos lo que es un tonto. A veces está hasta más tiempo explicando lo que es un tonto que lo que es un sabio. Y esto me llama la atención porque es como el juego
que jugábamos cuando éramos chicos. ¿Alguna vez jugaste ese juego en el que pretendías que el piso era lava y tenías que andar por arriba de los muebles, entonces no podías tocar el piso? Bueno, ser sabio es parecido. Si uno evita caer en la tontería, entonces va a poder caminar en la sabiduría. La Biblia está continuamente explicando y diciendo, hey, eso que hay ahí es tontería, no lo pises. La Biblia nos explica rotundamente qué es un tonto. Así que muchas veces vamos a estar hablando más del tonto que del sabio. Pero ambos se definen. Uno sabe lo que es un tonto cuando ve lo que hace un sabio. Y uno sabe lo que es un sabio cuando ve lo que hace un tonto. Es bueno definir lo que es un tonto. Y a lo largo de toda esta serie vamos a estar hablando acerca del tonto y también del sabio. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos a comenzar entonces el primer episodio. El tonto, dijimos que se llamaba así. El tonto no se responsabiliza de sus errores, pero el sabio construye sobre ellos. Y quiero que rápido, por favor, me acompañes al libro de Santiago. Al libro de Santiago. Santiago es un personaje particular. La epístola de Santiago está dirigida a los judíos que están dispersos a lo largo de toda la tierra. Y está dirigida a esta iglesia judío-cristiana. Y hay algo que tenemos que entender de Santiago. Es una persona, como su público, es una persona dispersa. Aborda un tema, lo deja ahí, aborda otro, lo deja ahí, va para acá, aborda otro tema, vuelve al del medio, va al otro, y continuamente vamos a tener que estar saltando porque no sabemos de qué tema habla. ¿Hablaste con una gente o con una persona alguna vez que no sabe de qué está hablando y le tenés que decir, para, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué me está diciendo? Y uno cree que estaba hablando de lo primero, pero en realidad estaba hablando de lo tercero, y después uno sigue la conversación y cree que está hablando de lo tercero y realmente volvió al primero. Y es alguien que es muy disperso y habla de muchas cosas a la vez. Santiago es ese tipo de persona y escribe de esa manera. Cada vez que leemos Santiago tenemos que pararlo a Santiago y decirle, Santiago, ¿de qué me estás hablando? Vas a ver que vamos a comenzar a leer Santiago y lo vamos a leer de adelante hacia atrás. Vamos a comenzar en el versículo 16, vamos a ir al versículo 14 y luego vamos a ir al versículo 5. Vamos a ir hacia atrás para entender de qué está hablando Santiago, porque es una persona que habla al revés, como Yoda, habla al revés. Así que, por favor, acompáñame. Santiago capítulo 1, versículo 16. Lo voy a leer en la TLA, la traducción lenguaje actual. Dice así: mis queridos hermanos, decirle que tenés al lado, me está hablando a mí. Mis queridos hermanos, no sean tontos. No sean tontos, ni se engañen a ustedes mismos. ¿De qué está hablando Santiago? Porque si continúas leyendo vas a ver que aborda otro tema. Pero si vas hacia atrás y si vas rebobinando conmigo, vamos a entender de qué está hablando Santiago cuando le dice a la iglesia, no sean tontos. Santiago capítulo 1, versículo 13. Ahora lo leo en la NBI porque me gustó más. Dice así: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Aquí la palabra tentación no es poner a prueba, sino que es seducir a hacer lo malo. Dice, Dios no tienta. No sean tontos, Dios no tienta. Y esto me encanta porque ¿alguna vez caíste en pecado y pensaste que Dios te llevó a pecar? ¿Te pasó alguna vez que pecaste y creíste que Dios te hizo caer? ¿Te pasó alguna vez? Porque a mí sí, yo dije, esto debe ser la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te pasó? ¿No? ¿A nadie? ¿A mí solo? Bueno, tal vez creíste algunas estupideces como esta. Señor, era tu voluntad que yo peque. O Dios hizo que caiga en pecado para mostrarme su gracia. O si sucedió es porque Dios lo quiso. Tal vez dijiste alguna estupidez como esta. Si Dios no hubiese querido que peque, entonces lo hubiera impedido. Escuchate esta. Estaba predestinado.
estaba escrito que iba a caer. No seas tonto. Dios no tienta. Dios no tienta. Me contaban acerca de un hermano que estaba mal porque había consumido pornografía. Y entonces estaba así muy triste por la vida. De repente encuentra a otro hermano que viene igual de triste. ¿Qué te pasa? Es que consumí pornografía. Y el otro le dice, yo también. Qué bajón, ¿no? Sí, qué bajón. Bueno, vamos tristes. Y continuaron su vida estos dos hermanos tristes, habiendo caído en el mismo pecado. Luego se encuentra con un tercer hermano. Este tercer hermano les confiesa que también estuvo bajando pornografía en su computadora. Y entonces, en lugar de decir, che, nos tendríamos que arrepentir, en lugar de decir, che, yo creo que tal vez tengamos que usar un antiporno en la computadora y tratar de hacer moldes de santidad, no, en lugar de eso comenzaron a especular y a pensar, y me encanta la imaginación que tienen, porque dijeron algo así como, Dios nos llevó a pecar para mostrarnos algo. Dios no lleva a pecar a nadie, Dios no tienta. Pero ¿por qué creer que ya estaba escrito? ¿Por qué creer que ya estaba predestinado que iba a caer y que iba a fracasar? Nos hace sentir también. Tiene como un gustito dulce, tiene como un gustito rico, ¿no? Porque eso significa que todo lo que hagamos no es culpa nuestra, es culpa de Dios. Eso significa que Dios es responsable de nuestros fracasos. Y entonces Santiago ve esto y le dice, iglesia, quiero que sepan algo, y lo escribe en una epístola hacia todos los judeocristianos. Y les dice, quiero que sepan algo para que sean más sabios. Número 1, si estás tomando notas, si estás en Twitter, si estás en Facebook, si estás aburrido, por lo menos escribe esto. Número 1, Dios no es el responsable de mis fracasos. Algo que tengo que aprender para ser más sabio, algo que el sabio sabe, es que Dios no es el responsable de mis fracasos. La palabra dice en Proverbios capítulo 19, versículo 3, el tonto fracasa en todo y luego dice, Dios tiene la culpa. Me encanta, es tan claro, es tan simple. El tonto fracasa en todo y luego dice, Dios tiene la culpa. ¿Por qué? Porque el tonto no se hace responsable de sus propios actos. El tonto le echa la culpa a otro de todo lo malo en la vida. Le va mal en la economía, es culpa del presidente de turno, del economista de turno, de su jefe. Es culpa de todos menos de él, porque no es responsable de sus propios actos. El tonto le echa la culpa a Dios y es tan fácil poner a Dios como un chivo expiatorio en nuestra vida y echarle la culpa de absolutamente todo. Como quien pone un negocio que no es rentable, vendiendo paraguas en el desierto, y cuando no le va bien, cierra el negocio enojado. ¿Y se enoja con quién? Se enoja con Dios. ¿Acaso la palabra no dice que antes de construir una torre te sientes a calcular los gastos? Como quien peca, y cuando peca se hace público, todo el mundo se da cuenta y empiezan a hablar, ¿viste que este está en pecado? ¿Viste que este... Y se enoja con Dios. Y la Biblia no dice que todo lo que hagas en lo oculto va a salir a la luz tarde o temprano. Aquella persona que se enoja con Dios porque el proyecto que tenía para su vida no le funciona. ¿Acaso Dios no te llamó a otra cosa? El tonto no se hace responsable de sus propios actos. Y algo similar pasa con David. En algunas áreas de su vida, David fue un genio y en otras fue un reverendo tonto. Por ejemplo, su hijo viene a verlo, buscando consuelo, buscando su cara, y él por 2 años le rehúsa su rostro para que no lo vean y le da vuelta al rostro, literalmente. David fue un genio en un montón de cosas, pero en algunas fue un tonto. La Biblia nos dice que David estaba transportando el arca del pacto, pero lo hace en una manera incorrecta, con una carreta. Dios había diseñado otra cosa, lo hace con una carreta. Y cuando el arca se tropieza,
Entonces Usa quiere sostener el arca y al tocarla dice la palabra que cae fulminado. Me encantan muchas versiones, leer muchas versiones de la Biblia porque cada una insinúa un detalle que la otra no tiene. Hay una versión que dice que Usa cae en pedazos, no fulminado, en pedazos. Así que yo me imagino que David está alabando a Dios y la alabanza está re buena. Y entonces están todos alabando, están los guitarristas, están los tecladistas, están los que tocan el arpa, están los que tocan la lira, no sé, están todos alabando. Y David está saltando y está bailando y el arca de Dios está ahí en la presencia. Y los niños están bailando alrededor. Me encanta cuando los niños vienen a bailar en la alabanza acá adelante porque tienen esa manera tan original de alabar a Dios que a veces los grandes perdimos. Hay uno que yo con Evo la llamo la niña trompo, que lo único que hace es girar y girar y girar y girar y girar. Y ella alaba a Dios así. Son tan originales, tan lindos los niños. Y entonces me imagino el arca, todo el mundo alabando, todo el mundo adorando. Y de repente Usa toca el arca y explota como un sapo. ¡Pah! Sangre por todos lados. Un pedazo de pata que cae del otro. Un hígado que le cae a cada David. ¡Tah! Los pulmones, pa, pa. La cabeza cae de Usa así, pa, en pedazos. Qué cosa horrible, ¿eh? No lo levantás más ese culto. No lo levantás más. O sea, una cosa que se vuele la luz. Pero otra cosa que te explota un tipo en pedazos. Esa no lo levantás más. La verdad que terminen el culto y bueno, nos vemos el domingo que viene. Y dice la palabra que David al ver esto se enoja. Rápido para que te ubiques, 2 Samuel capítulo 6 versículo del 7 al 8. Lo voy a leer, no está acá en el PowerPoint, pero lo voy a leer. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta hoy. La reacción de David es enojarse con Dios. Cuando algo no sale como él espera, se enoja con Dios, como un tonto. La reacción de David es la reacción de un tonto. Pero en realidad David, y junto con David todos nosotros tenemos que entender, primero, que Dios no es el responsable de nuestros fracasos. Y número 2, que yo soy el responsable de mis fracasos. Yo soy el responsable de mis fracasos. Dios no es el culpable. El problema está en nuestra naturaleza. El problema está en nuestro interior. Nuestras limitaciones, nuestras incapacidades, nuestras imperfecciones grotescas son las que nos llevan hacia el fracaso. Santiago lo llama malos deseos. Y el mismo versículo de Proverbios, ahora lo leo en la versión Reina Valera. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. De repente lo que tuerce el camino de una persona es su insensatez, es su propia estupidez que se nos mete en el medio y nos desvía del verdadero camino. Dios había trazado una manera de hacer las cosas. El arca debía transportarse sobre el hombro de los levitas, sobre el hombro de los sacerdotes. El arca debía transportarse a mano, no en una carreta. No me importa si la carreta es nueva, es linda, está decorada. Mirá, se van a ofender los hermanos que la hicieron si no la usamos. Vamos a subirla ahí. ¡No! Dios había diseñado una manera de transportar el arca, pero David simplemente creyó que tenía una mejor idea que Dios. ¿Te pasa alguna vez? ¿Crees que tenés una mejor idea que Dios? Y de repente tenés el tupé de sugerírsela, ¿no? Señor, si a vos no te cuesta nada hacer que yo gane la lotería, si a vos no te cuesta nada, por favor, Señor, manda un ángel que venga y me revele. El número es 35,950. De pronto yo voy a jugar eso. Te voy a dar el diezmo, te voy a dar lo que te pertenece, porque yo no soy un ladrón. Yo te voy a dar, Señor, lo que te pertenece. Por favor, ¿no tenés mejores ideas que Dios? A mí se me ocurren 1000 ideas mejores y no es por presumir, pero yo soy humano. Seguramente
Seguramente a otros se le ocurren mejores ideas. Y David tuvo el tupé y la tontera de pensar que tenía mejores ideas que Dios. De repente David dice, mira si vamos a andar transportando el arca de esa manera antigua y retrógrada. Mira si vamos a andar transportando el arca como dicen unos manuscritos antiguos que fueron hechos en otro contexto, que fueron hechos en otro momento histórico, en otra dispensación. No lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer a la manera mía porque yo tengo una mejor idea que Dios. Proverbios capítulo 3 versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, ese no es, teme a Jehová y apártate del mal. Entre una sabiduría aparente, tengo que decidir obedecer a Dios. Entre una sabiduría aparente y obedecer a Dios, siempre es bueno obedecer a Dios porque Dios tiene mejores ideas que nosotros. Decirle que tenés al lado, Dios tiene mejores ideas que vos. Dios tiene mejores ideas que vos. El sabio es aquel que aprendió a renunciar a sus propias ideas para abrazar las ideas de Dios. El sabio es el que renunció a sus propias ideas para seguir las ideas de Dios. Hace un tiempo tuvimos una situación que personalmente con Debo la sentimos como un ataque a nuestro ministerio, ¿no? Y tuvimos un problema en el ministerio y estábamos preocupados porque había falsas acusaciones hacia mi persona y hacia todo el equipo que lideramos y me dio unas ganas de decir, voy a ir a defenderme. Voy a ir a cuidar mi buen testimonio. El testimonio, tengo que cuidar el testimonio. No, yo soy bueno. Y me daba ganas de agarrar a la gente y decirle, no, yo soy bueno, te juro que soy bueno. Y Dios me dijo, tengo una mejor idea. En lugar de que te vayas a defender, deja que yo te defienda. No es tan buena idea. Yo voy y los convenzo con hechos, con versículos bíblicos de que yo soy bueno. Y Dios me dice, no. Deja que yo te defiendo. Tengo una mejor idea, deja que yo te defiendo. Y entonces fue un tiempo donde yo y Debo pasamos una prueba enorme de dominio propio. La gente hablaba y decía, ¿sabes qué se está diciendo esto de vos? Y nosotros caía sangre de la lengua. Y queríamos explicarles cuál era la verdad. Pero Dios nos dijo, no se defiendan. A todo esto estábamos preocupados porque en el medio de esta tontera había personas nuevas en la fe que no queríamos que se pierdan, ni queríamos que sientan un trauma temprano en la vida cristiana, y estábamos preocupados por ellos. Y con Debo nos juntamos un día en el living y oramos por estas personas y dijimos, Señor, bendecilo, Señor. Y ahí Debo comenzó a hacer una oración espectacular que no la pude grabar, pero espectacular. Y ahí aprendimos a callarnos para que Dios nos defienda. Todo se apaciguó. Hace unos meses, una de estas personas viene y nos dice, estaba orando, estas personas nuevas, estaba orando y Dios me mostró en una visión que ustedes estaban en el living de su casa. Y comienza a describir el living de nuestra casa, nuestra ventana y otros detalles. Nunca estuvo en nuestra casa. Y dice, y en esa casa, en ese lugar, ustedes en medio de todo este problema, ustedes oraron por nosotros. Así que te queremos agradecer. Y yo sentí a Dios diciéndome, ¿viste que yo tengo una mejor idea? ¿Viste que cuando vos no te defendés, entonces yo te puedo defender? Porque como Santiago dice, en la justicia del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Y cuando veo eso digo, ¡wow! Es mejor incluso que si hubiera venido el presidente a defenderme. Dios le muestra en una visión cómo son las cosas. Digo, ¡wow! ¡Wow! Deja que Dios responda en tus tiempos de crisis. No te apresures a defenderte. No te apresures a hablar. Eso es lo que hacen los tontos. Pero los sabios dejan que Dios los defienda. ¡Oh, dale gloria a Dios! Deja que Dios te defienda. No te apresures a defenderte. Donde opera la justicia del hombre, no obra la justicia de Dios.
Dale a Dios ese problema y deja que Él te sorprenda. No confíes en tu propia sabiduría, porque hay una sabiduría que no es celestial, es humana, es terrenal, es caída. No te apoyes en tu sabiduría antes de obedecer a Dios. Decidí siempre obedecer a Dios, aunque no parezca sabio. Decidí obedecerlo porque eso es lo verdaderamente sabio. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nunca vas a ser sabio cuando elijas la sabiduría antes que Dios. Nunca vas a ser sabio eligiendo la sabiduría antes que Dios. La palabra nos habla de Salomón, el hijo de David, el hombre más sabio sobre la tierra. Vivió una vida como sabio, pero murió como tonto. Vivió una vida de sabio, disertó acerca de temas que nadie puede disertar hasta la fecha. Hablaba de lo que se le ocurra, incluso disertaba acerca de los árboles. La persona más sabia de la tierra, que tenía el hábito de recopilar sabiduría de todo el mundo. Esa persona amó más la sabiduría que a Dios y terminó muriendo como un tonto. Ese es el error de Salomón. Nunca vas a ser más sabio cuando elijas a la sabiduría antes que a Dios. Muchos podrían pensar que esta historia termina en fracaso. USA explota en 1000 pedazos. El culto se pincha para siempre. Vamos a dejar el arca de Dios en la casa de este fulano, este tal Geteo, este Obed-edom. Vamos a dejarla ahí. Y pareciera que la historia termina en fracaso. Pero lo que un sabio sabe es que Dios no es el culpable de nuestros fracasos. Es que nosotros somos los responsables de nuestros fracasos. Y un sabio sabe, número 3, que los fracasos son el inicio de lo que Dios quiere hacer. Segunda Samuel capítulo 6 versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. El fracaso no es el final de mi historia. Las historias de Dios no terminan en fracaso, comienzan en fracaso. Pero el fracaso es el punto donde yo construyo una mejor vida, una mejor situación. Desde las ruinas de mi existencia, ahí es donde Dios comienza a trabajar para construir algo totalmente nuevo. Quiero decirte, el fracaso no es el final de mi historia, es solo el comienzo. Quiero que te apropies de esta declaración. El fracaso no es el final de tu historia, es solo el comienzo. No voy a terminar en fracaso, voy a terminar en victoria. La vida no termina en tristeza, no para mí, termina en gozo. Mi vida no termina en intrascendencia, termina en reconocimiento de parte de Dios. Mi vida no termina en fracaso. Mi vida no termina en fracaso. Tomás Alva Edison incendió su taller por vez número 50. Y la última vez que lo hizo ya tenía unos 70 y algo de años. Su hijo estaba preocupado porque creía que no se iba a levantar de esa frustración. Y entonces va y le dice: Tomás Alva Edison, tu taller se quemó. ¿Qué vas a hacer? Y mientras este anciano, creador de la batería, de la bombita de luz, mientras este anciano, este inventor, miraba el fuego consumir su taller, le dice a su hijo: este es el mejor momento para empezar de nuevo, porque todos nuestros fracasos fueron consumidos por el fuego. El momento del fracaso es el mejor momento para comenzar a construir algo diferente. Tal vez en esta noche viniste con un montón de fracasos. Hay una buena noticia. Las historias de Dios siempre comienzan con fracaso. La creación de la tierra comienza con un fracaso. La tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios sobre ese fracaso se para, llama a la tierra que salga de los abismos, ordena el cielo, pone las grandes lumbreras de día y de noche, el sol y la luna,
Le dice a las aguas, quiero que produzcan seres vivos. La evolución dice que los seres humanos y todos los seres vivos nacemos del agua. Dios lo dijo primero. Aguas, produzcan seres vivientes. Y Dios comienza a producir algo totalmente nuevo a partir de lo que está desordenado y vacío. Tal vez fracasaste porque te faltó sabiduría. Santiago, que suele hablar al revés y que comenzamos ahí al final del capítulo 1, dice, al principio del capítulo 1, Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios es capaz de darte sabiduría si solo se lo pedís. No importa que estés en una situación de fracaso, si le decís a Dios que te dé sabiduría, Él es sobreabundante para darte muchísima sabiduría. En la escuela siempre me dijeron Cataño tacaño. Habrán tenido sus motivos. Cuando tenía que compartir una gaseosa, yo compartía todo lo que quieran, pero le daba la gaseosa y usaba la tapita de vasito. Cataño, tacaño. Yo te doy todo lo que vos quieras, pero vos tomás de la tapita. Era muy denigrante para mis amigos que tomen de la tapita, pero bueno, yo era así. Y siempre hacía eso, o por ejemplo tenía una latita y entonces ponía el sorbete y le daba, pero cuando ya creía que era suficiente, como no sé, 30 mililitros, ya apretaba el sorbete para que no salga más. Y medía así las cosas hasta el día de hoy. Si me pedís mantecol, nunca te voy a decir que no. Te voy a dar mantecol, pero te voy a dar con los dedos así, porque prefiero perder los 2 pulgares a que muerdas de más el mantecol. Y por eso me decían Cataño tacaño, porque rimaba y porque era una verdad espiritual muy, muy amplia. Pero ¿sabes qué? Dios no es tacaño. Dios no es cataño ni es tacaño. Dios es sobreabundante. Cuando vos le pedís a Dios, Dios te da. Y le pedís y Él te da. Te da sobreabundantemente. Te da hasta que sobre. Te da sin reproche. ¿Conocés gente que cuando le pedís hace: bueno, toma? ¿Te sentís tan mal? No te pido nunca más, pero bueno, dame. Dios no es así. Dios da sobreabundantemente y sin reproche. Lo único que tenés que hacer es pararte en medio de tu fracaso y decirle: Señor, necesito más sabiduría. Llegué a este fracaso y este fracaso no es por tu culpa. Este fracaso es porque me faltó sabiduría. Mis caminos se torcieron. Pero Señor, hoy me paro en medio de mis fracasos y te pido: dame más sabiduría, porque quiero ser sabio. Oh, Dios no es mezquino. Dios no es mezquino. ¿Te parece que terminemos esta noche de pie pidiéndole a Dios más sabiduría? ¿Por qué? Porque el tonto no se hace responsable de sus errores, pero aquellos que son sabios reconocen sus errores y se paran sobre ellos para construir una vida mejor. Así que ahí donde estás, parate sobre tus fracasos, parate sobre tus errores. Nadie es responsable de eso, solo vos. Y decirle: Señor, vos que siempre comenzaste con un fracaso, necesito que en este tiempo comiences una vez más en mi vida y me des sabiduría. Señor, vos siempre comenzaste con un fracaso. Creaste el mundo a partir del desorden y el caos. Tomaste lo peor de este mundo y los hiciste sabios. Tomaste los sabios de este mundo y los desechaste. Enredaste los astutos en sus propias astucias. Hoy, Señor, vengo a rendirte mi fracaso. Ellos no son tu culpa, son mi culpa. Yo he decidido los caminos y he tomado las decisiones. Pero hoy vengo para que me endereces, para que endereces mi caminar. Quiero caminar en rectitud y en sabiduría. Llena mi corazón de temor y honra por tu nombre, porque ese es el origen de la sabiduría. El temor de Dios es el origen de la sabiduría, Señor. Nunca te voy a poner por encima. Nunca voy a poner la sabiduría por encima tuya. Vos
vos sos el origen de la sabiduría. La sabiduría comienza y termina en vos. Llena mi corazón de temor y de honra por tu nombre. Hoy me paro sobre mis fracasos, sobre mis errores, sobre los escombros de mi vida. Estoy dispuesto a reconstruir mi familia. Estoy dispuesto a reconstruir mi ministerio. Estoy dispuesto a reconstruir. Señor, como Nehemías en medio de una ciudad desolada, estoy dispuesto a levantar las murallas una vez más. Haceme sabio, vos que das sabiduría sin reproche y con abundancia. Haceme sabio para poder tratar con el jefe que tengo, para poder tratar con la pareja, el esposo, la esposa que tengo. Señor, haceme sabio para poder trabajar en el ministerio como vos querés que lo haga. Señor, haceme sabio para enfrentar las dificultades de la vida. Señor, haceme sabio. Vos que das sabiduría en abundancia y sin reproche, derramala hoy sobre mis hermanos. Vos, Señor, que sos el principio de la sabiduría. Señor, sin vos lo único que queda es estupidez. Señor, librame de vivir como un sabio y morir como un tonto. Que yo, habiendo sido heraldo para otro, venga a ser descalificado. Señor, líbrame. Visítame con más sabiduría. Vos le dijiste a Salomón que pidió bien y por eso le diste más sobreabundantemente de lo que pudo pedir, de lo que pudo pensar, de lo que pudo soñar. Porque eligió bien, Señor, y elegimos ser sabios. A que nuestros caminos sean rectos. No vamos a ser responsables a los otros por nuestras caídas y nuestros fracasos. A nuestros caminos rectos una vez más, para que te demos a vos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos necesitamos un lugar donde encontrarnos con la familia, donde encontrarnos con amigos, donde encontrarnos con Dios. Redentor es más que una iglesia, es un lugar lleno de experiencias, amistades y amor, y te está esperando a vos. Comunidad Redentor, un lugar para todos.